Bien, respecto a los tipos de sensores, a lo largo de este curso vamos a tratar con los más importantes y los que se relacionan con las magnitudes más comunes de encontrar en la industria. Aquí en pantalla tenemos listados justamente estas magnitudes: temperatura, fuerza, desplazamiento, presión y caudal. Estos son quizás las magnitudes más comunes de encontrar en ambientes industriales. Y vamos a empezar por la primera, que es temperatura, que sin dudas es la más abundante y además la que presenta mayor variedad de sensores con diversas características. Lo primero hay que aclarar es que la temperatura no se mide en forma directa, sino que se observan sus efectos. Básicamente, medimos la temperatura a través de la expansión de un líquido, como puede ser el termómetro de mercurio, el cambio en el valor de una resistencia, un valor de tensión, etc. Dispositivos de medición de temperatura existen un montón y basados en distintos principios físicos. Tenemos desde los eléctricos, que son los que vamos a ver en este curso, termocuplas, termoresistencias, termistores y conductores. Después sistemas mecánicos, como por ejemplo sistemas de dilatación, termómetros de vidrio con líquidos, termómetros bimetálicos. Sistemas basados en la radiación térmica, que vamos a introducir el concepto en este curso también, o de tipo más bien electroquímico. Dentro de cada uno de estos sensores vamos a encontrar rangos de temperatura muy diversos, que vamos a ir profundizando en las siguientes transparencias. Pero bueno, para empezar con medición de temperatura, vamos a empezar con el sensor más ampliamente usado en la industria, que son las termocuplas. Las termocuplas es el sensor más simple que uno puede imaginarse, porque está compuesto por la unión metálica de dos alambres de diferentes materiales. Por unión metálica me refiero a una unión que puede ser por soldadura de arco eléctrico sin aporte de un tercer metal, por retorcido, por compresión. Imagínense dos alambres de dos metales diferentes a los cuales los retuerzo en una punta y los dejo unidos. Eso automáticamente se convierte en una termocupla. Claramente no cualquier metal sirve para esto. La base física del funcionamiento de las termocuplas está basada en los principios físicos de la termoelectricidad. Y para eso hay que recordar o citar tres efectos diferentes que fueron descubiertos por diferentes científicos en el siglo XIX que dieron forma al concepto de termoelectricidad. En la termocupla se conjugan diferentes fenómenos. Por un lado podemos hablar del efecto Thomson, ¿sí?, que es el efecto que se produce cuando sometemos un metal a un gradiente térmico. En ese caso aparece una diferencia de potencial del orden de los milivolts entre el extremo frío y el caliente. Imagínense una barra de metal en la cual pongo un extremo adentro del horno y el otro extremo al aire. A lo largo de la barra de metal va a aparecer un gradiente de temperatura. La parte que está dentro del horno va a estar a la temperatura del horno y la otra va a estar a temperatura ambiente. Ese gradiente de temperatura se va a corresponder con un gradiente de tensión que va a aparecer entre los dos extremos. Si pudiese medir la diferencia de potencial entre los extremos, me encontraría con que hay una diferencia de algunos milivolts. Eso es producto del efecto Thomson. Lo que vemos representado aquí arriba a la derecha es un circuito simplificado en el cual se representa dos metales unidos, un metal A y un metal B, y las fuentes de tensión representan los diferentes fenómenos termoeléctricos. En el caso del efecto Thomson, B sub A y B sub B representan las tensiones aparecidas por efecto Thomson en cada una de las dos barras, mientras que las resistencias implican las resistencias de los metales. Otro efecto que se conjuga es el efecto Peltier. El efecto Peltier nos dice que si unimos dos metales diferentes,
por los dos extremos y lo sometemos a un gradiente de temperatura, o sea, esto es a una juntura, acá denominada, identificada como T1, la calentamos, y a la otra, identificada como T2, la dejamos por ejemplo a temperatura ambiente, va a aparecer una corriente dentro de esa espira que va a depender de la diferencia de temperaturas. Este fenómeno se conoce como efecto Peltier y es un proceso reversible. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago lo contrario, hago circular una corriente, o sea, supónganse que acá inserto una fuente de corriente, por ejemplo en el metal A, y hago circular una corriente, entre las junturas T1 y T2 va a aparecer una diferencia de temperaturas, un delta T. Esto es el fenómeno en el cual se basan los dispositivos conocidos como celda Peltier, que se utilizan para calentar y enfriar, por ejemplo, pequeños volúmenes. Hay que tener especial atención en este punto. Se trata de un proceso reversible. No es lo mismo que la disipación de calor producida por el efecto Joule, que depende del cuadrado de la corriente, en el cual no es reversible. O sea, calentar un cable no hace que circule corriente por sí sola. Y finalmente el efecto Seebeck, en el cual dice que si tenemos esa misma espira que veíamos en el efecto Peltier, pero ahora la abrimos y le ponemos un voltímetro, por ejemplo, donde está el metal B, vamos a encontrar que aparece una tensión que es proporcional a la diferencia de temperaturas, multiplicada por un coeficiente que se conoce como coeficiente de Seebeck, y que está en el orden de los microvolt por grado centígrado. Estos tres fenómenos conforman lo que se llama efecto termoeléctrico. Son, en teoría, termodinámicamente reversibles, a diferencia del calentamiento por efecto Joule, que no es reversible. Y son los tres fenómenos que dan forma a la termocupla. Entonces, ahora supongamos que tenemos una termocupla. Como dije, una termocupla es dos pedazos de alambre unidos por un extremo. Aquí tengo una termocupla comercial, después vamos a ver qué variantes hay. Una termocupla comercial que se conoce como termocupla tipo T, que está compuesta por un alambre de cobre, Q, el que está en verde, y un alambre de constantán, que está en naranja. El constantán es una aleación comercial, es un nombre de fantasía, que está compuesto por 45% de níquel y 55% de cobre. Este conjunto se conoce como termocupla tipo T. Si yo quisiese medir temperatura con esta termocupla, lo que voy a hacer es conectar la termocupla en unos bornes a un voltímetro, supónganse un voltímetro, un tester digital, un voltímetro dedicado. Ese voltímetro seguramente va a estar hecho de cobre. Las pistas, la bornera, van a estar hechas de cobre o de aleaciones de cobre. Por lo tanto, puede darse esta situación. Al intentar medir temperatura con este arreglo, resulta que involuntariamente estoy generando una termocupla parásita. Fíjense que en esta bornera aparece una termocupla nueva diferente de esta. Si acá tengo una juntura cobre constantán, acá tengo otra, y están a temperaturas diferentes. La de la derecha, la que estoy señalando aquí, es la que está midiendo la temperatura del proceso, mientras que la de la izquierda es la que está a temperatura ambiente en la bornera del instrumento. Aquí arriba, en la otra bornera, no hay juntura porque estamos empalmando cobre con cobre, por lo tanto no hay juntura técnicamente hablando. Bueno, lo que ocurre al tener esto es que nuestra termocupla se convierte en esto que está acá abajo. Yo quería medir temperatura con una termocupla cobre constantán y resulta que por el simple hecho de enchufarla en el aparato de medición le conecté o generé una termocupla parásita que mide otra temperatura. Recordemos que
El efecto Seebeck decía que la tensión que íbamos a medir era proporcional a la diferencia de temperaturas entre los extremos multiplicado por un coeficiente. En este caso, nos va a quedar que las diferencias de temperatura son la temperatura que quiero medir, por ejemplo la temperatura en el horno, respecto de la temperatura ambiente, que es donde está la bornera. ¿Cómo podríamos hacer para corregir ese efecto que en la práctica se conoce como juntura fría? ¿Cómo se compensa esa juntura fría? Bueno, podríamos adoptar una estrategia como este tipo. Supónganse que sumerjo la bornera, por decirlo de alguna manera, o si quieren una extensión de la bornera, la sumerjo en un baño líquido a 0 grados. Por lo tanto, cuando hago la medición, resulta que me va a quedar de esta forma. Tensión medida es igual a la diferencia de tensión entre las dos termocuplas, la parásita y la que no, es alfa por T1 menos T2. Ahora, T2 es la temperatura de referencia, 0 grados, porque acabo de poner un tacho a 0 grados, por lo tanto, la temperatura me queda en una escala absoluta. Esto funciona y de hecho se usa en experimentos de laboratorio. Este baño de agua con hielo que esté a 0 grados en el punto triple es una muy buena referencia. Pero claro, no es algo práctico en la industria. No puedo andar poniendo un tacho con hielo en cada punto de medición de un proceso. Sería algo demasiado engorroso, complejo y muy poco práctico. Entonces hay que buscar otros mecanismos para poder compensar ese efecto de juntura fría o juntura de referencia, como lo van a encontrar en algunos textos. Bueno, la forma de hacerlo es mediante el agregado de algún elemento sensor adicional para medir esa temperatura. Básicamente, lo que se hace es agregar un elemento de medición de temperatura puntual en donde se produce la juntura fría, por ejemplo en la misma bornera del instrumento de medición, que nos da la lectura en ese punto. Y luego, a través de un mecanismo de instrumentación, como este que está de ejemplo en la figura, se hace la corrección. Este problema lo van a poder analizar y resolver en la guía. Hay uno muy similar, pero básicamente vean que se trata de un circuito basado en un amplificador operacional, como vimos en la unidad anterior, con una serie de resistencias, la termocupla con su juntura fría y un sensor X, acá identificado con un signo de pregunta porque se podría implementar de diferentes maneras, no viene al caso en este exacto momento, lo vamos a ver más adelante, con el cual podemos compensar ese error. Básicamente, si lo vemos en una gráfica de temperatura-tensión, la curva temperatura-tensión que nos entrega la termocupla sin compensar es la de abajo. La temperatura a la cual la tensión de la termocupla es nula no es 0 grados centígrados, sino la temperatura ambiente. Cuando la temperatura de interés es igual a la temperatura ambiente, delta T es 0 y me va a dar B igual a alfa por 0, que es 0. Ahora, no quiero andar dependiendo de la temperatura ambiente, por lo tanto, lo que hago, a través de un circuito de compensación como este o cualquier otro, es desplazar la curva de forma que el punto de corte me quede en la temperatura correspondiente a 0 grados. 0 grados centígrados, por supuesto. Bueno, comercialmente las termocuplas se hallan todas normalizadas y tabuladas. Existe una norma de la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC 60584, que determina cuáles son las aleaciones o materiales de las termocuplas, les asigna una letra identificatoria
y determina cuáles son sus rangos de temperatura, sus coeficientes. Fíjense la variedad que tenemos. Esta no es la tabla completa, sino que es una tabla reducida donde dejé los tipos de termocuplas más importantes. Las termocuplas más usadas en la industria son estas tres, la J, la K y la T, que están hechas de distintas aleaciones y metales puros: hierro constantal, cobre constantal, cromel alumel. Cromel y alumel son dos aleaciones de cromo con níquel y aluminio con níquel. Fíjense que las constantes de proporcionalidad. Después tenemos otros tipos de termocuplas. Las cosas que podemos resaltar de acá son, por un lado, los coeficientes. Fíjense que tenemos desde termocuplas, la que más tensión entrega, 60 microvolt por grado, una tipo E, hasta termocuplas de apenas 6 microvolt por grado. Aquí, en todos estos casos, tenemos necesidad de amplificar, necesidad de filtrar, de inmunizar contra el ruido. Y después, otra cosa interesante son los rangos de temperatura en las cuales se las puede usar. En general tienen rangos bastante amplios. Existen algunas más extremas, como es la tipo C, que puede llegar hasta 2300 grados y la convierte tal vez en la termocupla que tiene el rango más amplio de medición, basada en alambres de tungsteno y de renio. Y bueno, en general cada una de estas termocuplas tiene son indicadas para ciertas aplicaciones. Insisto, en la mayoría de los procesos industriales vamos a ver que las termocuplas que se usan son las J, K y T, que por los rangos, en particular la K, de temperatura que manejan, cubren gran parte de los procesos industriales comunes, incluyendo la parte de siderurgia. Aquí tienen en la gráfica, de arriba a la izquierda, tenemos una representación de temperatura, tensión de distintas termocuplas. Fíjense que la escala de tensión está en milivoltios. La termocupla que mayor tensión nos entrega es la E, que nos puede entregar 60-70 milivolts para temperaturas de 800 a 1000 grados. ¿Sí? La K, la J están en el orden de 50-30 milivolts para ese mismo rango. Y después otras termocuplas como la S, la B, la R entregan tensiones mucho más bajas, ya por debajo de los 20 milivolts para temperaturas que incluso superan largamente los 1000 grados. Incluso una aclaración aquí. En todo momento hablamos de que la tensión que entrega la termocupla es igual a alfa, el coeficiente de Seebeck, por delta T. Pero hay que recordar que alfa, si bien lo consideramos constante, por lo que veíamos en esta tabla, alfa tiene un valor constante, no es constante en todo el rango de temperatura. Puede tener ligeras variaciones para temperaturas bajas o para muy altas. Por eso verán que algunas termocuplas presentan respuestas con leves pendientes variables. Quizás el caso más curioso, más alineal, es el de la termocupla tipo B, platino-rodio 30%, palatino-rodio 6%, que presenta un cambio de signo. Entre 0 y 40 grados centígrados tiene una tensión negativa y después presenta una tensión positiva. Esto la convierte en una termocupla, en cierta manera, peligrosa de usar en ese rango de temperaturas, porque invierte su polaridad, y eso dentro de un lazo de control puede provocar que un sistema se vuelva inestable. Esto es más o menos como el ejemplo del cohete que veíamos en la clase de introducción, que terminaba cayendo a tierra justamente por un problema de signo. Bueno, acá si usamos una termocupla tipo B en torno a los 40 grados podemos tener un problema de signo, porque un grado más o un grado menos significa que la termocupla nos realimenta un valor negativo o positivo que podría hacer que el control se inestabilice. A la derecha vemos una representación esquemática simple del aspecto físico que lucen algunas termocuplas. Como les digo, pueden ser dos metales soldados en extremo, soldados en paralelo,
simplemente trenzadas, retorcidas. Y después puede ser lo que se llama termopar o termocupla expuesta, o puede ser con una vaina protectora. En determinadas mediciones, por ejemplo, hay que medir aluminio fundido que corre por una canaleta y hay que poner la termocupla para evitar que el mismo metal fundido agreda al metal de la termocupla. Se lo pone en una vaina de algún hierro, acero que resista la temperatura del aluminio fundido, por poner un ejemplo, el aluminio, ¿no? Lo cual la protege desde el punto de vista químico. El problema es que la introducción de una vaina hace que la medición tenga más retardo, porque ahora las variaciones de temperatura van a estar demoradas por la propagación de la temperatura en la protección. Bien, algunas cuestiones para resaltar. ¿Cuáles son las ventajas de usar termocupla? Y varias. Por un lado, no requiere alimentación. La termocupla se comporta en sí como una fuente de tensión, entrega tensión. Y es más, podríamos decir que es hasta una fuente ideal de tensión, porque imagínense que dos pedazos de alambre tienen muy poca resistencia. Por lo tanto, se comporta casi como una fuente ideal de tensión, de muy baja tensión, pero no deja de ser una fuente de tensión. Simple, es muy simple, más simple que tener un par de metales retorcidos no hay. Es robusta, justamente por ser tan simple, es muy difícil romperla, hay que cortar un alambre, o sea, es lo único que se puede hacer. Es relativamente económica y tiene un rango de temperaturas muy elevado, muy amplio, sería la definición correcta. Las desventajas, bueno, es no lineal en determinados rangos, en temperaturas muy bajas o muy altas puede presentar cierta no linealidad. Su poca sensibilidad que hace necesario amplificación, y si tengo que amplificar tengo que agregar seguramente filtrado para eliminar ruido, y que además requiere de una referencia. Como la medición es relativa a la temperatura ambiente, me obliga a contar con un segundo sensor, por ahí de más bajo coste, pero tengo que implementar un segundo sensor para compensar las variaciones de temperatura. Esto básicamente es el compendio teórico general de lo que son las termocuplas.